Uno. Dios los bendiga, mis hermanos, una vez más. Creo que ya vimos mucho de la definición de entretejidos. Y quiero invitarlos a que vamos a la palabra de Dios en el Salmo 139, versículo 13 al 16. La versión que tengo en esa noche es Nueva Versión Internacional. Sí, Salmo 139, versículo 13 al 16. Dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y guiado por su Santo Espíritu. Amén. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación y todo estaba ya escrito en tu libro. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, en esta noche damos gracias por tu palabra y por tu Santo Espíritu. Hoy te pedimos, Señor, guía primeramente mi vida y el corazón de cada uno de nosotros en esta noche, para que conforme a tu voluntad podamos continuar con eso que nos invita, Señor, a profundizar a través de las raíces. Ayúdanos, Señor, a comprender un poco más. Y a medida, Señor, que vamos avanzando, tu Santo Espíritu siga guiando a cada uno de nosotros como iglesia y a entender, Señor, porque somos juntos acá, iglesia, cómo es que nosotros estamos entretejidos. Te doy gracias, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Salmo 139 es un salmo que conocemos. Muchos de nosotros, muy bien, uno diría muy bien, pero siempre el Señor nos vuelve nuevamente a recordar porque su palabra es viva. Así que nuevamente vemos a través de su palabra cada día más detalles en ella. Cuando el Señor me invitaba a colocarle por nombre entretejidos, buscaba ese significado y yo encontré algo mucho más sencillo, no yendo a la parte ya espiritual, sino quería encontrar algo simple y de casualidad, no sé, no lo programé, me puse un saco entretejido, ¿cierto? Y es algo formado con varios colores, dice, así lo definía, encontraba en uno de sus significados, formado con varios colores. Y meditaba en eso porque el Señor me llevaba a entender que estar entretejidos como iglesia nos lleva a estar unidos por un mismo propósito, que Dios nos ha invitado a ese mismo propósito y a sus planes que son eternos. Y en eso estamos unidos porque Dios ha hecho que nuestras vidas de una u otra manera estén entretejidas, porque no son casualidades y no estamos acá simplemente por un simple capricho de Dios. Ay, no, vamos a ver qué pasa con esto todo, ¿cierto? Vamos a ver qué pasa con fulanito y peranito acá en la iglesia. No, no fue capricho de nuestro Dios. Él tiene un propósito en esa manera en cómo nos ha llevado a que nuestras vidas se hayan conectado en algún momento. Quizás al comienzo, estando en el vientre de nuestras madres o siendo niños, nunca imaginamos estar en una iglesia, ser parte de la iglesia. Nosotros no teníamos ese plan, pero Dios sí tenía ese plan para nosotros. Y llevándolo eso, me llamaba mucho la atención algo que el Señor nos hablaba el domingo acerca de ese hombre del puente, que me pareció algo que impactó mi vida
a través de ese hombre con sus decisiones y cómo esas decisiones llevaron a que otra comunidad, a que la comunidad empiece a conectarse a través de ello, ¿cierto? Cómo va haciendo la diferencia y cómo va dando sentido a lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, cómo nuestra vida va cobrando sentido. Porque nosotros antes de conocer al Señor, nuestras vidas, muchos de nosotros, nuestras vidas no tenían sentido. Nosotros vivíamos el día a día y despertábamos, trabajábamos para sobrevivir muchas veces, pero no teníamos el concepto de disfrutar la vida, de tener un propósito, de tener planes y de entender que las personas que yo tengo a mi alrededor tienen un propósito. ¿Qué quiere Dios enseñarme a través de las personas con las cuales a lo largo de toda nuestra vida hemos compartido parte de nuestra relación, ¿cierto? Donde crecimos, donde la familia, el hogar donde iniciamos, el colegio, los compañeros, los profesores, luego la adolescencia, los amigos y luego volver a estudiar y luego los empleos, los lugares donde hemos estado cada día compartiendo. A lo largo de nuestras vidas, si hiciéramos una lista de toda, con quienes hemos tenido que compartir, conectar, ha sido, nosotros muchas veces nos quedaríamos corticos, ¿cierto? Porque de una u otra manera nuestras vidas han tenido que irse conectando a otras vidas, tenerse que relacionar a otras vidas. Pero lo especial es que nosotros estamos aquí. Uno, dos. Estamos aquí reunidos como iglesia y Dios tiene un plan y un propósito por el cual nos reúne. No simplemente para ocupar un espacio, no simplemente para ser espectadores, sino que tiene un propósito a través de cada uno de nosotros. Cuando nosotros vemos el Salmo 139, el salmista comienza reflexionando de quién es Dios. Dios es omnisciente, Dios es omnipresente y él entiende que Dios ha sido el diseñador de su vida. Él es el que ha entretejido su vida realmente. Él entiende todo lo que Dios está haciendo y él entiende que no hay lugar donde él pueda esconderse, que no hay manera de ocultarle nada a Dios y que nada absolutamente de lo que Dios ha hecho en su vida es ajeno para Dios. O sea, no hay nada como que, ay no, es que esto lo oculté, lo voy a guardar por aquí debajito, ¿cierto? Para Dios no hay nada desconocido absolutamente que pueda sorprenderlo, porque a veces tenemos esa tendencia a creer que podemos guardar y pensamos que Dios se va a sorprender y va a decir, usted hizo eso, usted hace eso, esos son sus pensamientos. Para Dios no lo toma por sorpresa nada de eso, solo que nuestra religiosidad y nuestra manera de crianza nos llevaron a pensar, a considerar que nosotros podíamos vivir de esa manera, tal vez ocultando muchas cosas de nuestro ser, ¿cierto? De lo que pensábamos, de lo que hacíamos. Y como ejemplo vemos a Adán y Eva que pudieron entender que no podían ocultarse de Dios, pudieron entender que no podían guardar ni siquiera sus propios pensamientos. Dios lo conocía todo. Luego vemos a su hijo Caín, que también pudo entender que Dios es omnisciente, que es omnipresente, que conocía las intenciones de su corazón y que Dios una y otra vez empezó a dar oportunidades, pero vemos a Dios siendo omnisciente y siendo omnipresente, que no puede ser engañado. Dice la palabra de Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembre, eso
también segará. Así que no hay manera de ocultarle nada a Dios. No hay manera de engañar a Dios. Más bien somos nosotros que tontamente terminamos engañándonos a nosotros mismos, guardando muchas cosas que no deberíamos estar guardando, pero esa es la tendencia que tenemos. Y en ellos muchas veces tenemos que reconocer que Él es nuestro creador, Él es nuestro diseñador y Él es el que ha puesto orden a nuestra vida. Amén. Y entonces vemos aquí algo, cuando empieza en el versículo 13, algo que ha pasado en medio de lo secreto, de lo que nadie más puede ver, ¿cierto? Si hay un lugar más secreto es el vientre, ¿cierto? Y él entiende que en el vientre han ocurrido cosas maravillosas, cosas sobrenaturales que Dios hizo, que Dios hace, ¿cierto? Y así mismo me llevaba el Señor a entenderlo, cómo pasa también con una raíz, cómo ocurre con ese árbol, cómo empieza siendo una semilla y cómo esa semilla empieza hacia abajo, ¿cierto? A crecer esa raíz hacia abajo, hacia lo profundo, hacia lo secreto, hacia lo que nadie más puede ver. Nosotros simplemente observamos, va saliendo un tallito, va saliendo otro. Y así ocurre también en el vientre de la madre. Así pasó con nosotros. Todos nosotros pasamos por el vientre de nuestras madres, ¿cierto? No podemos decir, ay, no es que fui hecho por así, ¿cierto? Por la ciencia médica, no. Hubo una mano y esa mano es la mano de nuestro Creador, que hizo todo maravilloso. Y aunque el salmista en esos tiempos tengamos en cuenta que no estaban las ecografías, le fue revelado qué ocurría dentro del vientre. Estaba ocurriendo una cosa grande, maravillosa, que la ciencia no ha podido reemplazar, no ha podido hacer. Quizás ha avanzado en ciertas cosas, de temas de gestación, pero la ciencia no ha podido llevar a que el ser humano sea procreado así como así y formado simplemente de la nada, ¿cierto? Siempre se va a requerir de un espermatozoide y un óvulo. Eso no lo puede reemplazar la ciencia. Solo nuestro Creador ha hecho eso posible. Y entonces vemos que el salmista empieza a considerar y dice, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Y él alaba a Dios por todas sus obras maravillosas, por todo lo que ha hecho. Dios es el creador de nuestras vidas, somos la obra maestra de sus manos. Y al considerar eso, debemos pensar también que Dios trajo diseño, propósito en cada uno de nosotros para entretejernos como uno solo. Amén. Jeremías 1:5 dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y así como en la vida de Jeremías, también él puso propósito en nosotros. Él conocía, él sabía hasta nuestros propios errores, él sabía las decisiones que íbamos a tomar. Él conocía cada detalle de nuestra vida y aún conoce, para Él no es desconocido el tiempo de nuestra muerte. Él conoce todo detalle. Dice Job 10:11, me vestiste de piel y carne, me tejiste con huesos y nervios. Ese salmista está maravillado de ver, pero eso que queda maravillado lo lleva a entender que Él no ha sido un error, que Él no ha sido simplemente capricho de Dios, porque eso que lo lleva a meditar es, ¿por qué estoy acá? ¿Será que simplemente estoy por estar? Sino que Él entiende que hay un plan, que hay algo a lo que Él también debe alinearse, porque Dios ha puesto un propósito. Por eso el salmista está meditando en lo que Dios ha hecho.
¿Has meditado en tu propia creación, en tus padres, en el lugar donde fuiste formado, en las condiciones que fuiste engendrado, tal vez fruto del amor o tal vez fruto de un abuso, quizás de malas decisiones? ¿Has considerado qué pudo haber pasado en el corazón de papá y mamá cuando se enteraron de la noticia? ¿Van a ser un niño? ¿Van a ser una niña? Aún no sabían qué iba a ser, ¿cierto? Quizás a muchos de nosotros esperaba papá que sea un varón y salió una niña, o esperaba mamá que fuera una niña, salió un varón. Muchas cosas pasaron alrededor de nuestra vida. Todos tenemos una historia de nuestro comienzo estando en el vientre. Quizás muchos la conocemos, otros tal vez la desconocen. ¿Será que nuestra vida, el enterarse, trajo alegría o más bien trajo angustia o trajo esperanza o trajo ese pensar en las condiciones económicas o tal vez trajo como, ay, ¿y el país cómo está? ¿Cierto? Porque todo eso influye. O trajo pensar en todo lo que ocurría en el entorno, ¿cierto? Sin embargo, tengamos en cuenta algo. Nosotros tal vez, algunos conocen cómo fue ese proceso. Tal vez hemos escuchado de nuestras madres o nuestros padres detalles de ese proceso. Pero hay algo que debemos tener en cuenta. Dios estaba entretejiendo nuestras vidas. Y independiente de lo mucho que se movía, o independiente de las condiciones difíciles o favorables en las que nosotros estábamos creciendo en ese vientre, quizás vulnerados, quizás nuestras vidas tuvieron tal vez la intención de decir, no, esta vida no, pero Dios estaba entretejiendo y Dios guardó cada una de nuestras vidas. Dios puso propósito, Dios puso allí ese plan maravilloso para cada uno de nosotros, desde el vientre de nuestra madre. ¿Qué crees que Dios pensó cuando te estaba entretejiendo allí en el vientre? Algo hermoso, así es. Cuando Dios está creando, ¿cierto? La tierra, cada momento uno ve en Génesis y vio Dios que era bueno, vio Dios que era bueno. Y vio Dios en nosotros, es bueno lo que hice, porque somos creación de Dios. Amén. Porque todo lo que Dios hace es realmente bueno. Él nos entretejió formando con varios colores, y esos colores eran los propósitos, esos colores eran las conexiones, esos colores eran hasta nuestros detalles del ADN, de nuestra piel, de nuestros ojos, era hasta los detalles de la familia, la cultura en la que íbamos a crecer, eran los detalles del país, eran los detalles de todo lo que alrededor estaba, que no era simple casualidad ni simple capricho, no era error ninguno. No fue error el de nosotros haber nacido en el país donde nacimos. A veces nosotros pensamos que bueno yo haber nacido en tal país, allá que hay más estabilidad, ¿cierto? A veces uno piensa, ¿yo por qué no fui gringo? ¿Yo por qué no fui coreano? ¿Cierto? Y así sucesivamente. Pero uno está diciéndole a Dios, te equivocaste, Señor. Te equivocaste en el lugar donde nací, te equivocaste en el lugar donde me pusiste. Y eso es algo que se ha visto muy común en las redes sociales como tipo de broma. El niño cuando se entera en el lugar donde nació y pone su cara como de frustración. No, Dios no se ha equivocado. Así sea el hogar donde nacimos que tuvo sus carencias económicas, sus faltantes de amor. Dios no se equivocó en ese lugar donde nos puso. Él entretejió y puso propósito allí. Sin embargo, vemos Dios lo que sembró allí, lo que plantó, lo que hizo.
era bueno, era bueno. Todo lo que hizo Dios era bueno. Pero hay algo que nos ha afectado a través también de nuestro nacimiento. Y es que nuestros padres, Adán y Eva, pecaron. Y con el pecado vino la vergüenza. Y con el pecado vino que muchas de nuestras raíces fueran afectadas. Sin embargo, hay propósito allí. Y fueran afectadas. Y aún al presente, aunque Dios nos ha dicho, las cosas viejas pasaron, he aquí yo las he hecho todas nuevas, aún seguimos con ese pasado arraigado en nosotros. Ese pasado que no hemos sanado, ese pasado de queja, ese pasado de diciendo, ¿por qué me dejaste nacer allí? ¿Por qué permitiste que esto pasara? Y ese cuestionamiento y esa culpa y eso que nos ha costado perdonar a Dios, porque a veces estamos en esa condición, perdonarnos a nosotros mismos y perdonar a nuestros propios padres, porque estamos culpando, pero no hemos entendido que Dios entretejió nuestras vidas y nunca fue un error lo que Él hizo con nosotros. Amén. Y veía un documental muy interesante que habla acerca de lo que pasa con las raíces de un árbol, cómo pueden ser afectadas. Y me llamaba la atención porque decía aquel documental un título que dice, haciendo visible lo invisible. Yo ve qué curioso. Y aplica para nosotros. Haciendo visible lo invisible, lo que ha venido afectando nuestras raíces. ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Por qué nuestras raíces no son profundas? ¿Por qué no damos el fruto que debemos de dar? ¿Por qué no crecemos? Y veía que hay un organismo, un microorganismo que se llama nematodos. Y es un microorganismo con forma de gusanos que habitan en el suelo. Estos se alimentan de las raíces de la planta y causan muchos daños. Y veía que llevando estos nematodos a la palabra es todo aquello que ha venido a distorsionar eso que el Padre plantó que era bueno. Y esas raíces están siendo afectadas. Y por eso no podemos dejar muchas veces ser entrelazados, entretejidos como iglesia, ser uno solo. Y miraba allí que estos nematodos pueden ser esos pecados ocultos, ese pasado que nos trae vergüenza, o la falta de perdón, o las mentiras con las cuales nosotros fuimos creados desde niños, las etiquetas que nos pusieron desde la niñez, lo que nos dijeron desde el vientre de nuestra madre, tal vez diciendo, ay, me equivoqué, es un error. ¿Cuántos de nosotros dijeron, es un tumor, cierto? ¿Cuántos se calificaron? Hubo un tiempo donde las mujeres muchas veces quedaban en embarazo fuera del matrimonio y era la manera en cómo ellos ocultaban, diciendo es un tumor, está enferma. Imagínense la marca que muchas veces deja esto. Los miedos que vinieron por medio de la crianza, los traumas o las heridas que vinieron. Y esos traumas pueden ser el rechazo, el abandono, la humillación, la traición, la injusticia. Si uno se pone a ver, yo miraba a la familia de Jacob, sus hijos, esos sí que sufrieron traumas, ¿cierto? Ese rechazo, esa preferencia hacia un solo hijo, esos hijos resentidos de ver que había una preferencia solo por un hijo y estos hijos hacer lo que hicieron con la vida de José. Allí vemos todo marcado, cómo fue esa crianza y cómo eso vino a través de que había un padre que tenía preferencias por un solo hijo, pero habían muchos más hijos necesitando amor, necesitando abrazo. ¿Cuántas carencias tal vez nosotros tuvimos en medio de todo esto?
Estos son parte de lo que provoca estos nematodos, de lo que son estos nematodos. Son aquellas cosas que no hemos ni perdonado nosotros mismos de nosotros, ni hemos asumido y no le hemos ni siquiera puesto el nombre real. Lo hemos tapado con tierrita y dicho, no, eso está bien, ¿cierto? Pero el Señor nos invita a enfrentarlo, a tomarlo por nombre y a asumirlo, pero no a quedarnos en el pasado, sino a empezar de nuevo con el Señor, entendiendo que todo lo va a hacer nuevo, lo está haciendo nuevo en nosotros. Amén. ¿Qué provocan estos nematodos en las raíces? Primero, agallas o nudos, y son formaciones tumorales que interfieren en la absorción de agua y nutrientes. Y pensemos en nosotros como el árbol, y los nutrientes como lo son la palabra de Dios, y el agua, el Espíritu Santo. Y es allí donde, si nosotros tenemos falta de perdón, si nosotros todavía estamos viviendo con las heridas del pasado, es allí donde la palabra de Dios no puede obrar en nosotros, porque todavía seguimos en el pasado. Es allí donde no hemos permitido que Dios entre y sane nuestras vidas. Y es muy poco lo que terminamos nutriéndonos. Estamos débiles, estamos enfermos, nuestras raíces están vulnerables. Lo otro que puede hacer esos nematodos es que provoca lesiones necróticas, o sea, pequeñas áreas muertas en las raíces que pueden servir de entrada a otros patógenos como son hongos y bacterias. Y esto es como esa muerte espiritual o esas áreas donde no queremos exponerlo a la palabra de Dios, a la luz de la palabra de Dios, y decimos, Señor, aquí sí, y esta parte todavía no. Yo todavía no quiero morir a esto. Yo todavía quiero seguir en esta parte. Y es donde podemos terminar siendo como aquella iglesia que el Señor le decía, tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Es allí donde podemos ser religiosos y podemos pensar que estamos vivos porque estamos de continuo en la iglesia, haciendo muchas cosas, pensando tal vez para Dios, pero haciendo muchas cosas buscando aprobación. Y puede entonces llevarnos a estar afectados por el hongo de la falta de perdón, de no haber sanado las heridas y queriendo la búsqueda constante de la aprobación del hombre, más no la verdadera intención de servir a Dios. Lo otro que puede provocar esos nematodos es reducción del sistema radicular, disminución de la cantidad y longitudes de las raíces, o sea, no son profundas y no nos permiten ser estables. Eso nos puede afectar en el sentido de que nos dejamos mover de todo viento de doctrina, afectándonos a nosotros y también afectando a los que están a nuestro alrededor, que también pueden estar inestables. Y recuerdan cómo es la palabra que el Señor nos dio, Rema, empezando este tema. Está en la segunda carta a Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Idóneos cómo? Que sus raíces estén sanas en la medida que la palabra de Dios esté entrando a cortar lo que el Padre no plantó. ¿Y qué fue lo que el Padre no plantó? Todas las mentiras que trajo el enemigo a través de eso. Porque el enemigo ha plantado muchas mentiras y estamos desarraigando todas esas mentiras. Mentiras que trajimos desde nuestra crianza. Usted no sirve para nada. ¿Usted quién es? Esa familia donde usted viene, el país donde usted está, la nación, en la ciudad donde se crió, el colegio donde estudió, ¿usted quién es, cierto? Y esas mentiras vienen. Eso no lo plantó el Padre. Esa no fue la buena raíz que puso el Padre.
Ahora, ¿cómo podemos identificar si tenemos esos nematodos que afectan nuestra raíz? Y veía esto, que se identifica de varias maneras. Y la primera es crecimiento reducido o plantas achaparradas. Eso significa la inmadurez espiritual. Y de alguna u otra manera, todos llegamos siendo inmaduros. Manejamos de una u otra manera esa inmadurez. Quizás estamos en la etapa de bebés, de niños, de adolescentes, ojalá ya de adultos, pero muchas de nuestras actitudes dan a entender que muchas veces somos inmaduros. ¿Y cómo lo entendemos? La manera en que respondemos a la palabra, la manera en cómo decimos, esto no es para mí, la manera en cómo nos enojamos aún con la misma palabra. En Hebreos 5, del 12 al 14, se exhorta a la iglesia diciendo, ustedes debiendo ya ser maestros, ustedes anhelan todavía la leche, necesitan la leche espiritual. Es como aquello que me gusta, escojo la palabra. La manera en cómo yo respondo ante la invitación a ser uno solo, a ser iglesia. La manera en cómo yo respondo ante la exhortación nos ha mostrado que muchas veces terminamos haciendo hasta esa pataleta, porque algo que me mostraba el Señor era que yo tenía un tipo de pataleta como silenciosa. Guardaba silencio y silencio y silencio y estaba haciendo pataleta, me estaba enojando, no me gustaba lo que me habían dicho. Y me hacía entender que en ello yo tengo que trabajar y seguir trabajando y seguir persistiendo para que pueda comprender que la palabra me tiene que edificar. Que los hermanos que me exhortan, yo los necesito porque me llevan al crecimiento, porque están cortando los nematodos que hay en mi vida. Amén. Lo otro que puedas identificar es que sus hojas son amarillas. Son amarillas porque las hojas verdes indican que están recibiendo o absorbiendo bien la luz del sol. Y al absorber bien la luz del sol, miraba que no, cuando nosotros estamos amarillos, significa que no somos un reflejo de Cristo, en el caso de ser una planta, sino más bien que tiene el amarillo del mundo que más lo está absorbiendo. Dice en la primera carta a los Corintios 3, del 1 al 2, hermanos, ya no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. La palabra no ha transformado muchas veces la vida de nosotros porque no hemos permitido que entre y obre, porque hemos dejado absorber más del mundo. Es que es más llamativo el mundo, es más llamativo sus opiniones. Y entonces aún peleamos cuestionando entre lo que dice la palabra y lo que el mundo actual está diciendo y nos sentimos como que estamos viejos, ¿cierto? En el pasado, como antiguos. Pero no, la palabra de Dios es viva y la palabra de Dios es real, es eficaz. Amén. Lo otro que puedes identificar es que hay marchitez. Y esa marchitez se ve como el desánimo constante por la búsqueda de Dios, por su palabra, por ir a la congregación. Jeremías 17, del 7 al 8 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuándo viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. El principio de esto es confianza, pero la confianza viene solamente en lo secreto, en la relación con papá.
Por eso es que muchas veces terminamos marchitándonos. Empieza con un día que simplemente yo dije, ¿por qué no? ¿Cierto? ¿Por qué no dejar un día sin relación con Dios? Él me va a entender. Y ese día empieza a ser y hacer y hacer cada día más amplio. Y empezamos a desanimarnos, empezamos a sentir más pesado, ¿cierto? La decisión de voy a la congregación, o empezamos a sentir más pesado la decisión de ir a la palabra, empezamos a sentir todo como sin sentido, ¿cierto? Como me da igual caer que estar de pie, ¿cierto? Y es ahí donde terminamos en esa condición. No como lo dice allí en Jeremías, como un varón que es bendito porque confía en el Señor. Y lo compara con ese árbol frondoso junto a ese río que tiene hojas verdes, sino que más bien empezamos a ser ese árbol marchito que no refleja esa vida, no refleja a Cristo, que no refleja el gozo, que no refleja la pasión por Cristo. Muchas veces estamos permitiendo que venga esa marchitez a nuestras vidas. Y lo otro que vemos es que sus frutos son inestables, unos grandes, otros pequeños, cuando deberían ser iguales, ¿cierto? Deberían ser los mismos. Y es allí donde yo lo veía con esa falta de carácter, que muchas veces nos dejamos tambalear por ello. En la palabra vemos en alguna ocasión un Pedro que lidió muchas veces con esto, con esa falta de carácter. En aquella ocasión cuando negó a Cristo, dijo, no, yo no lo conozco. Pero más adelante, luego de que él ha sido restaurado, Pablo tiene que exhortar a Pedro, porque él es un hombre que está divagando entre soy de acá o soy de allá, ¿cierto? O le agrado a este o le agrado a aquel. Y entonces Pablo tiene que exhortarlo porque le dice que él es de doble cara, es una persona que es inestable y lo exhorta. Porque él cuando estaba con los judíos dejó de comer con los gentiles por temor a los judaizantes. Entonces dijo, ay no, que no se enteren, ¿cierto? Entonces caminaba de esa manera. Sin embargo, Pablo lo exhorta y gloria a Dios por la exhortación de Pablo porque no dejó perder a este Pedro. Yo sé que esto lo llevó a volver a encaminarse. Pero así sucesivamente encontramos muchos personajes a través de la palabra, como un Sansón, como un David en alguna ocasión, en esa falta de carácter, en esa falta de pararse muchas veces firme ante la tentación. Y tiene que ver con nuestra convicción en el Evangelio. Una vez que nosotros vamos identificando muchos de esos factores que pueden ser algunos de los indicadores de una raíz que está enferma, tenemos una base para entender que necesitamos ir a la fuente que es en Cristo, su Santo Espíritu, que nos puede ayudar a la medida en que nos disponemos a dejar que sane nuestras raíces. Y sanar implica entonces perdonarnos, tomar decisiones, llamar las heridas por su nombre, ya no ponerle más máscaras y decirlo porque el corazón tiende a ser engañoso, decirlo, no, ya eso lo olvidé, ¿cierto? Y ya, el corazón es engañoso, porque la manera en cómo reaccionamos ante muchas circunstancias nos ayuda a entender que todavía no hemos sanado muchas de esas heridas. Nos implica confesar, arrepentirnos y comenzar a caminar guiados por la palabra y el Espíritu Santo de Dios. Pero eso implica tiempo de calidad con Dios, implica querer buscar esa sanidad. Y aunque eso parezca muchas veces como, ay, tan egoísta uno buscando su propia sanidad, no es egoísmo, es sanidad para los que están a su alrededor. Porque a la medida que vamos sanando, nosotros vamos siendo
esos árboles frondosos que dan esas hojas verdes, que para los que vienen a buscar ese refugio también, nosotros podemos ayudar a los que están a nuestro alrededor. Y así es como nosotros somos entretejidos. Piensa en lo que Dios hizo, en la persona que nos predicó a cada uno de nosotros, nos compartió el Evangelio. Él fue entretejido para nuestra vida. Fue entretejido para que nuestra vida también fuera entretejida, para ser uno solo en Cristo Jesús. Piensa al que le predicó, al que nos predicó, al que le compartió el Evangelio y así sucesivamente. De ahí para atrás, los que se dispusieron, los que permitieron que la palabra de Dios entrara y hiciera esa obra, los que permitieron rendir su vida, los que permitieron dejarse sanar por aquel que puede sanar nuestras vidas. Amén. Dios entretejió. En ese entretejido habían cuerdas de colores. Quizás también nuestro temperamento, nuestro ADN, nuestra parte física, nuestros padres, los propósitos que Dios colocó. Y en ese entretejido habían planes de bien, en los que incluía entretejernos a nosotros como iglesia en esta noche, como familia en Cristo, donde tu historia y mi historia se cruzan no porque Dios simplemente, qué capricho el mío, es que los quiero ver, ¿cierto? No, tiene un propósito. Y vamos siendo uno solo en Cristo, vamos juntos escalando ese peldaño, vamos juntos entretejiendo la enseñanza correcta de la palabra de Dios, la sana doctrina, ese entretejido que viene desde los apóstoles, imagínate, desde los apóstoles hasta nuestro presente está entretejido, para que nosotros al presente eso se cumpliera lo que Pablo le dijo a Timoteo: busca personas idóneas para enseñarles. ¿Enseñarles qué? La palabra de Dios. Él entretejió, ¿cierto? Nos llevaba a entretejernos, a buscar esas personas idóneas, y hasta el presente fue posible que nosotros hoy podamos tener la palabra de Dios y estemos entretejidos en ese plan maravilloso que ha hecho nuestro Dios, y así sucesivamente lo que vendrá. Pero nosotros tenemos que disponernos a que Dios obre, disponernos a ser esos hombres idóneos que quieran recibir la sana doctrina, la enseñanza, y que se dispongan a enseñar también a otros. Así podemos estar juntos recibiendo la enseñanza y llevándonos a ser hombres fieles, idóneos, para que esto continúe. Entonces debemos procurar dejarnos sanar desde nuestras raíces y ser cimentados en la palabra de Dios. Amén. ¿Qué tal si le damos gracias a Dios en esta noche? Dice luego el salmista: todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Llega a esa parte. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Amén. Padre, en esta noche damos gracias. Todos mis días, todos los días de mis hermanos aquí presentes se estaban diseñando. Desde allí, desde lo secreto, desde lo profundo, se estaba entretejiendo. Y te doy gracias por bendecirme, Señor, y porque sé que mis hermanos también se sienten bendecidos al ver cómo tú nos has entretejido, cómo has cruzado nuestras historias.
no para quedarnos en el pasado, sino para que juntos podamos mostrar las maravillas de aquel que nos sacó de tinieblas a la luz admirable, y juntos podamos proclamar tu nombre, y juntos podamos mostrar quién es nuestro Rey, quién es nuestro Redentor, quién es nuestro Creador, que ha puesto propósito en nosotros y que nos invita a alinearnos a esos propósitos. Hoy te doy gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a meditar en tu palabra. Ayúdanos a ir con sinceridad delante de ti. En eso, Señor, que nos muestras, en cómo pueden estar nuestras raíces, o en la condición, en el fruto que estamos dando, o si no estamos aún dando fruto, podamos ir a lo profundo e ir cada día más a esas raíces que tú pusiste que eran buenas, porque todo lo hiciste bueno, y a desarraigar todas las mentiras que el enemigo quiso poner allí, que no nos han dejado crecer y no nos han dejado ser bendición para quienes están a nuestro alrededor. Ayúdanos en esta noche, yo te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos.